buenas tardes. Hoy los saludamos desde nuestro taller de radio de Marchamalo, donde estamos todas las semanas con invitados muy importantes y temas de mucho interés para todos. Hoy con un tema muy importante y un invitado muy especial. Hoy nuestro tema es el medio ambiente, de fauna, de flora y también como ocio saludable y muy relacionado con Marchamalo. Hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar de medio ambiente y saber muchas cosas relacionadas con el tema. Es un profesional, además hace lo que le apasiona. Bueno, sin más preámbulos, saludamos a nuestros compañeros. Berta, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes. Rosby, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, compañeros, quiero preguntarles a ustedes, ¿les gusta el campo, el medio ambiente, los paisajes, la naturaleza, salir a caminar, conocer o son más de ciudad? Bueno, yo soy más de monte que las amapolas, pero salgo menos de lo que me gustaría. Por mi parte no salgo tanto, soy más de ciudad, más de centro comercial, pero sí me gusta mucho la naturaleza. Pues la verdad a mí sí me gusta, pero sola no. Yo iría en cambote, en patota, con mucha gente, pero solita jamás. Pues a mí me gusta bastante y sí que salgo bastante con la familia y con los amigos. Sí, pues a mí también me gusta mucho, desde luego, y no solo me gusta, sino que además tengo la suerte de dedicarme a ello profesionalmente, así que, bueno, pues sí, se puede decir que es mi pasión. ¿Y son curiosos en torno al medio ambiente, la naturaleza? ¿Les gusta buscar información relativa a estos asuntos o no demasiado? Bueno, yo sin duda, de hecho estoy convencido de que cuanto más se conoce la naturaleza, más puedes aprender cuando vas y sobre todo más la disfrutas. Yo sí, me intereso por las cosas y pues cuando me surgen dudas pues las busco y las resuelvo. La verdad no te voy a mentir, yo estaba estudiando cuestiones de naturaleza, no, pero soy más de disfrutarla, ¿sabes? Más allá de estudiarla. Yo también estoy de acuerdo con Rosby, soy más de disfrutarla, pero no de investigar mucho sobre ella. Bueno, yo por mi parte, de vez en cuando sí quemo la Wikipedia para algunas cosas que me surgen de dudas, pues para salir de ellas. Bueno, Jorge, es sin duda el compañero más experto en estos asuntos por profesión y por afición también. Por eso le hemos pedido a él que nos ayudara a buscar el invitado de hoy y le vamos a pedir que nos cuente quién es y también los motivos por los que le hemos invitado. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es vecino de Marchamalo, su nombre es Santiago Michavila. Santi es técnico medio superior en conservación de la naturaleza, trabajos forestales y jardinería. Es graduado en biología por la Universidad de León y máster en biotecnología vegetal por la Universidad de Oviedo. Actualmente trabaja como investigador predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, donde cursa un doctorado en biología molecular vegetal. Pero Santiago es además una persona muy proactiva, lo que se suele decir como un culo inquieto. Trabajador inagotable, representante de investigadores, predoctorales en la universidad, miembro activo de las comisiones de medio ambiente y biotecnología del Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, conferenciante, fundador y editor de una revista científica también, padre de familia, gran amigo, naturalista, escalador, promotor de la Federación Amegu y cofundador también de la Asociación Naturalista Fagus y de la Asociación Sociocultural Ojana. Estas dos asociaciones, por cierto, tienen sus sedes aquí en nuestro pueblo de Marchamalo. Muchas gracias, Jorge. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir y por atendernos. El agradecido soy yo, la verdad que es una gran oportunidad y desde luego también es muy bueno poder contar con instalaciones de este tipo que permita que desarrollemos actividades así. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Te ha escrito bien, Jorge? ¿Contento con la presentación? Bueno, la verdad que me da un poco de vergüenza escuchar cómo hablan de mí mismo, pero sí, en verdad, incluso se ha dejado alguna cosa, porque yo le dije, también soy presidente de 2 comunidades de vecinos, y me dijo, no, Santi, pero eso no es medio ambiente, eso no lo contamos. O sea que sí, en general, sí, muchas gracias. Decía Jorge que en tu caso y en el suyo también se unen algo muy importante y que no siempre se da, que es el poder dedicarse profesionalmente a algo que te apasiona, mezclar tu profesión con tu pasión, que en este caso es todo lo que rodea la naturaleza y el medio ambiente. Así es, la verdad que al final pasamos muchas horas a lo largo del día y por ende a lo largo de la vida trabajando, y poder hacerlo de algo que te gusta se agradece muchísimo, y en este caso los dos tenemos la suerte. Si te parece, vamos primero con tu vida profesional. Nos decía Jorge que estás preparando una tesis sobre biología molecular vegetal, que así de primera suena un tema difícil, complejo. Seguro que te han preguntado muchas veces qué es. ¿Nos lo puedes contar con las palabras que entendamos todos, por favor?
Sí, bueno, pues voy a intentarlo. Imaginemos, por ejemplo, si buscamos la etimología, el origen de la palabra biología, la parte de bio estaría relacionada con todo lo que tiene que ver con organismos vivos y logía con logos con estudiar. Entonces, biología sumado a molecular, que viene de la palabra molécula, en concreto de todo lo relacionado con las moléculas vegetales en este caso, pues ya podemos hacernos un poco una idea de que trabajo en todo lo que tiene que ver con moléculas, que tiene que ver con plantas. Pero en concreto, así dicho, trabajo con la molécula, una de las más importantes, que es el ADN. Entonces, en mi trabajo lo que estudiamos es cómo es el ADN de las plantas y cómo las plantas lo utilizan para poder llevar a cabo los procesos típicos de desarrollo, de reproducción o incluso de defensa frente a estreses. Básicamente estudiamos eso. Bueno, desde luego nos alegra escuchar palabras como ADN, ¿verdad? Que creo que sí que nos resultan familiares, así que algo creo que hemos entendido. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos dicho, estás preparando la tesis en la universidad ahora mismo, pero cuando acabes, ¿cuál es tu objetivo? ¿Te interesa la docencia? ¿Te gustaría más investigar ambas a la vez? ¿O tienes otras cosas en mente, a lo mejor? Buena pregunta, porque es verdad que ahora estoy muy enfocado en mi tesis, que la verdad que, pues aunque sea mi trabajo, invierto muchísimo tiempo. Y entonces ahora mismo estoy más pensando en qué hacer, pero en algún momento tengo que dar el siguiente paso, y ese siguiente paso ya es como doctor, que parece que es como, bueno, ya lo has conseguido todo, ya eres doctor, y no, en verdad es ahí cuando empieza realmente la academia, la trayectoria profesional. Entonces, hasta ahora yo he estado en la academia muy relacionado con las universidades siempre, como investigador público, porque al final las cosas que yo investigo, yo desarrollo, no puede costearlas una empresa privada porque no tienen una repercusión directa e instantánea, y entonces siempre son trabajos públicos, porque las administraciones públicas sí que pueden y deben invertir en todo ese tipo de descubrimientos que son tan necesarios. Pero no descarto, por ejemplo, luego a lo mejor echar un vistazo al mundo profesional y ver qué es lo que ocurre. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que de momento terminaré la tesis y luego veremos a ver qué pasa. Lo que pasa que, inciso, es verdad que en este país hablar de ciencia es complicado, y hablar de tener una carrera científica a nivel profesional es más complicado aún, y entonces muchas veces te ves forzado, obligado a irte al extranjero simplemente para poder mantener tu vocación, como es la mía en este caso. Y claro, ahí ya entran factores en juego que son más complejos, como por ejemplo, ¿qué hago? Me voy con mi familia, ¿no? Entonces, bueno, de momento estoy aquí muy cómodo. Es verdad que es un sitio muy bueno y me encuentro muy bien, y probablemente después de terminar la tesis me quede un par de años, pero a partir de ahí no tengo muy claro, sinceramente. Bueno, entonces, partiendo un poquito de lo que dice, normalmente cuando hablamos de profesionales relacionados con la naturaleza o las plantas, en este caso que estás hablando de ello, nos imaginamos un trabajo de campo, un trabajo al aire libre, ¿no? Pero cuando hacemos o hablamos pues de lo científico, a todos nos viene a la mente lo que es el laboratorio. Ahora, te pregunto, ¿qué hay más en tu día a día? ¿Horas de bata o horas de bota? ¿Ah? Buena pregunta. A nivel profesional, de bata, sin duda. Más horas en el campo, ¿cómo lo manejas? ¿Qué disfrutas más en realidad? ¿Qué puedes decir al respecto? Pues yo creo que son complementarias. Fíjate, yo cuando empecé con ciclos formativos de grado medio y grado profesional, que al final son muy específicos y muy prácticos y muy de campo. Eran trabajos forestales, jardinería, conservación de la naturaleza, era 100% campo. Yo no conocía el laboratorio hasta que ya entré en la carrera y en biología descubrí lo que era la ciencia. Y claro, ciencia se puede hacer de muchas formas, pero la que haces en el laboratorio a mí me aportaba una cosa que no me aportaba el campo. Me explico. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo con Jorge estuvimos incluso a nivel profesional. Él ha continuado, pero yo hacía trabajos que podía desarrollar en el campo y que necesitaba eso, la naturaleza, para hacerlos. Pero había muchas cosas que in situ no podías explicarlas, que te tocaba montar una réplica de la naturaleza en condiciones súper controladas y darles respuesta. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el ADN de las plantas, una manera es hacerlo en el campo, pero hay muchas variables que no puedes controlar. Imagínate que años como este, aquí a lo mejor no, pero en Cataluña tienes tu experimento y con la sequía que ha venido, de repente este año tienes mucho menos precipitación que otras veces, y entonces ya tienes una variable que no controlas. Entonces es otro tipo de ciencia. En el caso en el que yo fui viendo, tenía ganas de descubrir aquella en la que eras capaz de estudiar la variable que tú quieres dentro de un laboratorio. Y al final fui cerrando mi cerco hasta tal punto
que estudio plantas metidas en unas plaquitas de plástico, bajo la luz, la temperatura, la humedad y todas las condiciones que yo quiero, y cambio una variable. Y esa variable a lo mejor es un gen, que lo enciendo o lo apago, por así decirlo, y veo el efecto que tiene. Entonces, a nivel profesional, ahora mismo, sin duda, laboratorio 100%. Ya ahora mismo profesionalmente nos hago horas de bata. Todo bata, sí, a día de hoy sí. Y ahora que estabas hablando un poquito de lo que era o comentaste, mejor dicho, el estrés de las plantas. ¿Ese estrés de las plantas la ves en dónde? ¿En el laboratorio o en el campo? Buena pregunta, me gusta mucho porque y hay veces que la gente dice, pero las plantas se estresan y les dan picos de cortisol y cómo responden. Y digo, no, vamos a ver, entendiendo como estrés todo aquello que saque a un organismo de su zona óptima, entendemos que las plantas se estresan. Y entonces, en el caso de las plantas tiene una peculiaridad, y es que no se pueden desplazar activamente. Entonces tienen que hacer frente a lo que les venga, para bien y para mal, in situ, ¿vale? Normalmente. Entonces, claro, una vez que arraiga, si arraiga en un suelo que es muy duro o muy blando, o que llueve o que no llueve, o que vienen hongos o que vienen bacterias, o que hay más insolación o menos, o que de repente hay una helada, o como pasa, por ejemplo, en la península ibérica no somos conscientes, pero sobre todo en la parte mediterránea, ser planta es muy difícil. Porque claro, aquí lo que es fácil es ser planta, no sé, por ejemplo en Asturias, que aunque haga frío, tú llega el frío, las plantas se preparan, aguantan el invierno, y cuando se ha ido el frío, de repente viene una primavera con muchísima agua, buena temperatura y tal. Pero claro, si por ejemplo veis ahora estos días de atrás, no tanto, pero enero se caracteriza mucho por ser totalmente despejado, el estar el cielo totalmente despejado. ¿Qué implica eso? Pues que a lo mejor alcanzamos temperaturas de -2, -5, -10 grados tranquilamente todos los años. Pero es que en agosto tenemos también el cielo súper despejado, pero con temperaturas de hasta 40 grados. Entonces, claro, plantas que vivan en estas condiciones, en estas latitudes y en estos ecosistemas, se enfrentan a tener que lidiar in situ con los dos extremos, con el calor máximo y con el frío máximo. Entonces, claro, todo eso es totalmente estresante para ellas. Y lo único que tienen, que parece poco así dicho, pero es mucho, es el ADN y los genes. Entonces, en nuestro laboratorio intentamos simular esas condiciones, controlamos todo, apagamos un gen o lo encendemos para ver qué ocurre y le ponemos una bacteria que sea un patógeno y vemos cómo se defiende. Y entonces estamos estresando a la planta forzosamente para ver cómo responde. Cambiándote un poco de tema, yo todavía sigo en el instituto de aquí de Marchamalo y me han dicho que hace tiempo diste una conferencia. Y por lo que me han dicho, que entre otras cosas dijiste que no siempre has sido un gran estudiante. ¿Cuándo empezaste a cambiar eso? Un beso muy grande desde aquí para Conchi, Joserra y muchísimos profesores que al final su carrera profesional la desarrollan en un instituto con muchísima gente que pasamos por allí y que ellos están constantemente en su día a día intentando reengancharnos y sacar lo mejor de nosotros mismos. Y entonces es verdad que yo sinceramente no tengo ni la ESO. O sea, yo voy a terminar el doctorado, pero no tengo ni la ESO. Yo con 16 años, era 2006, pleno boom de la construcción. Mis circunstancias personales y familiares eran un poco peculiares y entonces yo dejé de estudiar. Yo no quise seguir estudiando, dejé los estudios y me puse a trabajar en la construcción. Y con el tiempo, cuando ya luego me reenganché al sistema académico y fui sacándome de mis estudios, en el instituto seguían muchos de los profesores, como Conchi y José Herrera y tal, que seguían dando clase. Y yo les dije, yo quiero ir a dar alguna charla, porque al final aquí ha habido mucha gente que ha apostado por mí y de alguna manera yo quiero devolverlo, pues plantando algún arbolito, intentando alguna charla, algo así. Y entonces estuve yendo unos cuantos años, hacíamos como una jornada un poco medioambiental, plantábamos unos árboles, dábamos una charla y tal, que me acuerdo que fue una aventura, porque el primer año yo llegué y dije, aquí en los de primero de la ESO, pues venga, dejadme todos los primeros de la ESO con un par de compañeros que iba, los metéis todos en una clase y les voy a hablar de la naturaleza. Y dijeron, ¿pero tú estás seguro? Digo, que sí, claro, os podéis imaginar, compañeros de distintas aulas, todas en la misma, no sé qué, aquello fue aventura. Y ya 2 horas después de nuestra chapa, irse a plantar un árbol que sí con azadas, picos y no sé qué, fue una aventura increíble. Pero el caso es que nos gustó y repetimos, y muchos de los árboles de instituto ahora son gracias a esas jornadas. ¿Y qué les recomendarías a la gente joven como yo en este caso, sobre los estudios y tal? Buena pregunta. Yo tengo claro una cosa, y fíjate que voy a conseguir el máximo grado académico. Es una cosa que me da un poco de vergüenza decirlo así, pero bueno. Pero voy a conseguir el máximo grado académico que se pueda tener, habiendo pasado por todas las etapas. O sea, habiendo dejado los estudios y habiendo hecho luego un grado medio, un grado superior, la carrera, no sé qué. Y sinceramente creo que no es un requisito indispensable en esta vida para nada tener estudios. Lo que es importante es buscar lo que te gusta. Obviamente, si encuentras lo que te gusta y estudias, vía académicamente con sus cursos reglados o a día de hoy a través de cursos de yo qué sé, internet y un montón de cosas, pues
al final tendrás mucho más conocimiento y, como decía Jorge al inicio, todo lo que te permita conocer sobre lo que te gusta te va a permitir disfrutarlo más. Entonces mi principal consejo es que en esa edad que se llama adolescencia, que está un poco el cerebro todavía que no sabe por dónde le viene el aire y que si las hormonas y tal, lo que tienen que intentar es buscar qué es lo que le guste y exprimirlo al máximo. Uh-huh. Y hace poco escuché una noticia sobre los estudiantes predoctorales de que están maltratados y eso por la Universidad Española. Bueno, ¿animarías a alguien que quiera hacer un doctorado para que se lance y dedique tiempo y esfuerzo a pesar de eso? Sí, por supuesto. Permíteme que lo matice, pero por supuesto. Aquí hay dos factores. El primero de ellos es que a nivel científico, y sobre todo cuando eres trabajador público, como en mi caso, tienes que sacar unos rendimientos. Bueno, en la empresa privada también, pero siendo trabajador público también, sobre todo si quieres tener una continuidad. Yo cuando termine mi tesis y pida el siguiente contrato, mi contrato ahora mismo proviene del Ministerio de Ciencia, que lo gestiona un investigador científico que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la universidad, y que él me asignó ese contrato por elección de candidatos, porque mi perfil era bueno. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que eso que es algo necesario, que es evaluar a la gente que saque una productividad, también es un arma de doble filo, porque al final estás todo el día diciendo, es que como no produzca, como no saque, y eso se traduce en publicar artículos, ¿vale? Al final tú tienes que tener unos resultados que tienes que publicarlos en una revista para que la gente los vea y hable de ellos, y si habla de ellos es que tus resultados eran muy buenos, que has hecho un gran descubrimiento, entonces tú tendrás, por así decirlo, como más prestigio. Pero claro, también está el otro punto de, es que como no publique, al final aquí con todo lo que estoy trabajando y no siempre es fácil publicar. Y luego encima ocurre otra cosa. Pese a que somos una de las primeras economías del mundo, por así decirlo, entre las 20 primeras, 25, lo que sea, el porcentaje de PIB que se invierte en ciencia en este país es bajísimo en comparación con el de nuestros colegas europeos. Y encima estamos hablando del PIB de España, no del PIB de Francia, de Alemania, de Noruega. Entonces es verdad que la tarta es más chiquitita, y si tú quieres coger una porción de esa tarta, pues tienes mucha más presión. Entonces, si ya de por sí hacer una tesis es estresante por las condiciones, porque tú estás trabajando mucho y luego la ciencia avanza muy despacio y hay cosas que no salen, si encima los recursos que se destinan son muy pocos y la siguiente fase, a lo mejor después de lo que te ha costado conseguir la siguiente nadie te la asegura, igual que en el trabajo o en una empresa, ¿no? Pero aquí como que pues llega un momento que puedes entrar en un bucle de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Si encima me están pagando poquísimo ahora y entonces yo se lo recomendaría a cualquier persona, pero tiene que querer. Es verdad que, porque hay mucha gente que dice, un contrato de 4 años y hago la tesis, y al final eso no es buena estrategia, porque tú tienes que estar ahí, yo creo, porque te guste. Uh-huh. O sea que el campo científico en España no está muy allá, ¿o cómo lo dirías tú? Porque siempre se ha dicho que hay mucho talento, pero la mayoría de los profesionales del sector están en malas condiciones, y si los comparamos con otros países, o sea, ¿realmente es así o la situación está mejorando? Totalmente de acuerdo. Aquí hay que matizar varias cosas, pero es verdad que en términos de porcentaje, últimamente el gobierno actual está intentando aumentar, porque claramente hay, respóndeme a la pregunta. ¿Qué país de la Unión Europea crees tú que funciona bien? Dime uno en términos generales. No sé. Dime uno cualquiera. Bien en general en todo, no sé. Sí, a nivel, por ejemplo, no sé, de lo que se te ocurra. Puedes coger a nivel social, a nivel industrial, a nivel medioambiental, porque conserven mucho e invierten en cuidar su naturaleza. Dime un país uno de los que para ti, o a nivel mundial incluso, ¿a qué países posicionarías de los primeros? Pues a ver, he escuchado que Bélgica y Países Bajos y tal sí que invierten mucho en energías renovables y tal, pero no sé, es que tampoco sé mucho y más de ciencia y tecnología. Normalmente los países que tendemos a asociar como con mayor calidad de vida y mejores condiciones para la sociedad, coincide que son los que más invierten en desarrollo a nivel de ciencia y de tecnología. Entonces, claro, eso en España, ahora parece que está cambiando y vamos poco a poco peleándolo, pero no es así. Y encima, la segunda de las cosas es que, obviamente no somos un país especialmente rico, pues depende de cómo lo compares, ¿vale? Pero, por ejemplo, dentro de la zona euro, no somos de los países más ricos, porque, claro, al final, ¿qué nos ocurre? Que no tenemos un tejido industrial que soporte lo que es el desarrollo, por ejemplo, a nivel científico. Pero, claro, es que lo mismo ocurre con el mundo social, lo mismo ocurre con la conservación del medio ambiente, lo mismo ocurre con la sanidad, lo mismo ocurre con la educación, que al final es lo que te digo, la tarta es tan pequeña que al ir a repartirla lo que te quedan son migajas. Entonces, por un lado, sí, hay que invertir más en términos porcentuales, estamos de acuerdo, y eso desde luego, pero luego también tenemos que
hacer un ejercicio de, ostras, o sacamos una industria fuerte que apueste por nuestros propios productos y no tan basada en el turismo, o seguiremos con 4 migajas para repartir en 4 cosas. No sé si te he respondido más o menos o me he enrollado. Sí. Gracias. A ti. Santi, si no te importa, cambiamos un poquito de Sí, por supuesto, tercio. que yo me enrollo y puedo estar toda la tarde. Y al margen de tu vida profesional, comentaba Jorge que eras una persona muy activa, que siempre ha querido impulsar iniciativas relacionadas con la naturaleza en tu entorno, sobre todo aquí en Marchamalo. Y, por ejemplo, ¿cómo surgió la idea de crear Fagus y qué significa ese nombre? ¿Por qué lo elegisteis? Una historia muy bonita, porque Fagus en verdad fue la idea de un amigo mío, Ezequiel, al quien también mando un beso desde aquí, que conoció una asociación que funciona muy parecido en Asturias y vino con la idea de, anda, pues hay una asociación que funciona conservando el lobo y que mira, el oso y que cómo funciona y no sé qué. Y entonces ahí entendí un poco que las asociaciones podían ser herramientas para conseguir fines sin que tuvieras que formar una empresa y dedicarte a hacer facturas y proyectos y tal. Y entonces eso fue un poco como la semillita de crear Fagus. Y luego también me fui dando cuenta que muchas de las actividades necesitan cooperativismo. Y el cooperativismo puede ser con una forma jurídica privada, con una empresa, y entonces buscar el fin principal económico, totalmente lícito, o ir fundando asociaciones que te permitan tener una imagen que, por ejemplo, no sea lo mismo llegar al ayuntamiento y decir, hola, que soy Santi, que vengo a plantar árboles, que decir, no, mira, es que somos Fagus, que somos una asociación constituida a nivel nacional, que tiene esta trayectoria, que está compuesta por estos socios, que tiene tal. Entonces el origen de la asociación fue un poco ese, y pensando, al final nosotros estamos muy vinculados con Marchamalo, tanto Eze como yo, aunque no hemos nacido aquí, llevamos Ezequiel, yo llevo desde el 2004 y Eze un poquito más. Y nuestras madres tienen aquí las casas y eso se nota, al final acabamos volviendo a Marchamalo siempre. Y entonces estuvimos muchos años aquí viviendo y fue nuestro principal foco porque al final teníamos mucho cariño al propio municipio y a los alrededores. Y también dijimos, bueno, pues aunque seamos una asociación registrada a nivel nacional, nuestra principal zona de actuación va a ser Guadalajara. Y pensando un poco en elementos simbólicos de la provincia, se nos ocurrió que una de las cosas más simbólicas son las hayas, porque tenemos el hayedo más meridional, es decir, el bosque de hayas más al sur de todo el mundo, aquí en la Sierra Norte. Y eso sí, es un sitio, Negra, ¿cierto? Por supuesto, sí, espectacular, muy recomendable de visitar, porque es un reducto. Es un reducto de algo que ya prácticamente, y más en los escenarios que se pronostican de cambio climático, va a tender a desaparecer. Entonces es como muy simbólico, es como la fuerza de la propia naturaleza aguantando allí en unas condiciones climáticas nada que ver con 50 kilómetros más abajo, por ejemplo, en la capital o camino de la capital y tal. Y lo mezclamos un poco, porque además quedaban muy las siglas de flora y fauna autóctona de la Guadalajara silvestre con Fagus, que es la primera parte del nombre científico de las hayas. Y entonces nuestro logo es una hoja de haya y el tritón, y un dibujito de un tritón jaspeado que está justo también en su límite de distribución en Guadalajara. Entonces es como que nuestro logo representa dos de las cosas que más tenemos que proteger, pero que también a la vez más motivación te dan para seguir trabajando en conservar y recuperar la naturaleza. Bueno, Santi, un tritón es un anfibio, ¿no? ¿Y qué he dicho? No. Perdón, vale. Sí, perdón, justo, gracias, Jorge. Al final, claro, estamos hablando de las hayas, que son árboles que están acostumbrados a climas más fríos y más húmedos, y los anfibios que necesitan tener aguas, y en este caso necesitan tener agua para reproducirse y desarrollar la primera parte de la vida, la primera etapa. De ahí su nombre, lo de anfi de dos y bio de vida. Tienen dos vidas, una primera totalmente ligada en el agua, con branquias y todo, y una segunda ya de adultos con pulmones. Y entonces justo este tritón, por sus condiciones, cada vez en Guadalajara ya quedan muy poquitos. Pero sí, gracias, Jorge, buen Mati. Y Fagus, ¿qué tipo de actividades ha realizado en estos años? Así un poquito por encima, coméntanos. Pues al final es verdad que todo esto depende un poco de los recursos que tengas, tanto de tiempo como de dinero, pero hemos hecho muchas cositas. Y centrándonos un poco, por ejemplo, en la labor en Marchamalo, es verdad que el ayuntamiento ha funcionado muy bien siempre, e incluso tiene su propia línea particular de subvenciones a asociaciones que estén, porque nuestro domicilio está en Marchamalo. Y entonces durante muchos años intentamos llevar a cabo como dos tipos de actuaciones. Unas que fueran de divulgación, encaminadas a dar charlas, a hacer seminarios, a dar talleres sobre plantas, sobre naturaleza, sobre refugios para aves, refugios nidos, para murciélagos y tal, y otras directamente como estrategias de actuación. Bueno, pues plantar árboles, construir refugios, colocar cajas nido, y entonces como esas dos ideas. Y así yo, para mí,
dos de las cosas estrellas que a lo mejor hemos podido hacer, que además llamaba muchísimo la atención. Bueno, la primera es el Parque del Badén. Yo me acuerdo que hace muchos años aquello era un parque muy grande, no sé si lo conocéis, el Parque de las Tormentas. Es un parque con una peculiaridad, que es que está diseñado para que si alguna vez llueva mucho, el agua que se canaliza en el arroyo, en vez de entrar directamente al pueblo y inundarlo con montaño, se quede almacenado en 2 balsas que hay allí, que además dentro de las balsas han integrado un parque y una pista y tal. Entonces al final es una instalación muy grande, donde había mucha posibilidad de hacer muchas cosas de restauración, por así decirlo, de gestión paisajística, y allí desarrollamos un pequeño arboreto plantando multitud de especies. Un día, cuando estábamos hace 5 o 6 años, hicimos un censo, llegamos a colonizar entre especies plantadas y silvestres como 170 en un parque chiquitito, y eso fue un sitio donde estuvimos trabajando bastante. Y luego también me gusta mucho haber integrado a los murciélagos, que aunque no nos demos cuenta, el ayuntamiento nos fue proporcionando cajas refugio. Bueno, fuimos comprándolas con el ayuntamiento y las hemos instalando a lo largo del pueblo. Entonces muchas veces cuando la gente de repente dice, tengo murciélagos en casa, ¿qué puedo hacer con estos pájaros, con estos vampiros que no sé ni lo que son? Y entonces te llaman y te cuentan de todo, aberraciones, y dices, no, oiga, pues del ayuntamiento nos llaman, no, mire, no se preocupen. Obviamente nosotros somos amantes de murciélagos, pero entendemos que la gente no tiene que tener murciélagos en su casa, ¿no? Es normal que, bueno, pero bueno, vamos a entender que ellos son beneficiosos para nosotros, que tienen el mismo derecho que nosotros de estar aquí, y que encima pues es un animal que está empeñado en vivir con nosotros. Lo siento, pero hay especies de murciélagos que sí o sí están asociadas a la especie humana, y entonces lo que buscan son lo típico que en el pueblo ya no hay: casas antiguas con cobertizos, con huecos, con tejas rotas, con no sé qué, para meterse dentro. Y cuando no tienen eso, pues el hueco, una persiana a veces es ideal, porque si no tienes otra cosa, pues al final viene bien. Y entonces el ayuntamiento empezó a darle nuestro número de teléfono, y nosotros empezamos a instalar refugios como alternativas a esas cajas de persianas, donde obviamente pues entiendo que no sea buen lugar. Entonces yo creo que esas dos cositas, pero luego también pusimos cajas para aves. La verdad que hemos ido haciendo bastantes cositas. Quizás eso de las cajas haya sido una de vuestras actuaciones más estrella, ¿no? Uh-huh. Años después, ¿cuál es el resultado de esa iniciativa? ¿Ha sido lo que esperabais? ¿Ha dado, bajo vuestra opinión, buen resultado? Pues mira, como todo en la vida, los proyectos necesitan gente que tire de ellos. Entonces, en el momento en el que no hay continuidad con alguna de las cosas, pues acaban parándose. Entonces es verdad que algunas cosas, como por ejemplo el Parque de las Tormentas, que nosotros lo llamamos el Rincón Ibérico en el Parque de las Tormentas, teníamos proyectado muchísimas más cosas, pero llegó un punto en el que el gamberrismo empezó a romper las cajas, empezaron a apartar a romper los árboles. Los perros de repente mordían una plántula pequeñita y tú dices, esto es un árbol de una especie que me ha costado muchísimo conseguir, que hemos ido a por ella a un vivero a Albacete y tal, y vengo aquí, la planto con mis riñones y una azada que conseguí no sé qué tal, y llega un perro, la mordisquea, y entonces como que es verdad que hay muchas cosas que se han quedado por debajo de nuestras expectativas en cierta medida, pero bueno, dentro de lo que cabe, el Badén sigue teniendo muchas plantas y por ejemplo las cajas muchas rompieron, pero muchas otras es que ni se ven. Y entonces siguen estando ahí haciendo su labor con los murciélagos. Entonces como que en general estamos bastante satisfechos con los proyectos. Vale, otra actividad en la que han colaborado desde Fagus es en las rutas saludables, en las que hablábamos también en el anterior programa. Ayudaste a identificar y a explicar la fauna y la flora de cada ruta. ¿Cómo fue eso? Pues fue una iniciativa súper bonita también, porque desde el ayuntamiento y el instituto nos avisaron que habían diseñado, Gaspar, creo que fue el profesor de educación física, era como el principal promotor, que había diseñado unas rutas para intentar estimular un poco que la gente hiciera ejercicio por los caminos de alrededor del pueblo, que al final algo que parece baladí, 30 kilómetros más hacia Madrid o 40 o 50 es muy difícil tenerlo. En cambio en Marchamalo tenemos como la posibilidad de hacer varias rutas que son muy accesibles, algunas un poquito más difíciles y tal, y nos propusieron darle el punto de decir, ¿qué os parece hacer? Porque esto fue algo que hicimos en grupo, en lo que incluso participó Jorge. ¿Qué os parece contar un poco las especies más representativas de flora y de fauna de esas rutas? Y entonces establecimos unos cartelitos y la verdad que están puestos todavía de hoy junto con los de las rutas y es algo a nosotros nos gustó mucho, porque al final era como, es un poco difícil porque nosotros hubiéramos puesto 50 plantas y 20 pájaros y 2 lagartijas por cada ruta, y hubo que seleccionar un poco como las más representativas, pero nos gustó mucho. Jorge también participó. ¿Recuerdan algo que les llamara la atención, que desconocieran en el entorno de nuestro pueblo y que descubrieran preparando estas rutas?
Bueno, a mí lo que me sorprendió es la riqueza de especies que tenemos en Marchamalo, y en particular del mundo de las aves, que quizás es lo que más me interesa a mí. Es que tenemos muchas joyas. Tenemos especies como el águila imperial, la butarda, bueno, pues algunas de las aves más espectaculares que se pueden ver en España y en Europa. O sea que quizás eso fue lo más llamativo para mí. Sí, totalmente de acuerdo, porque muchas de las aves que vemos en el cielo, que muchas veces pasan desapercibidas, a lo mejor son especies en peligro de extinción que solo las tenemos aquí, o que uno de los principales sitios son estos, como las que ha mencionado Jorge. Entonces, claro, cuando de repente las ves, dices, tengo la capacidad de verlas en Marchamalo, dándome un paseo por los alrededores, la verdad que es algo muy bonito. Vale, ¿qué es lo más llamativo que podemos fijar al salir en estas rutas? Si quiero salir este fin de semana a caminar, ¿qué me puedo encontrar? Depende un poco del enfoque que quieras darle, pero es verdad que a no muchos kilómetros, mira, por ejemplo, nosotros cuando teníamos algunas de las rutas pasan por los sitios a los que nosotros íbamos andando cuando teníamos 15 y 16 años. Entonces, a muy poca distancia te puedes meter en un monte mediterráneo, un encinar, en el que si te sientas una tarde tranquilamente te pueden pasar desde corzos, jabalíes, zorros o garduñas hasta un búho real, un ratonero, un montón de aves. Entonces, como que destacar una por encima de todas me es muy difícil, quizá porque me cuesta, porque me gustan todas, pero tener la oportunidad de disfrutar de naturaleza prácticamente salvaje a muy pocos kilómetros de aquí es bastante fácil. Bueno, Santi, vamos a cambiar de tema otra vez. Vale. Ahora queríamos preguntarte por el tema de los olmos, la enfermedad que les está afectando y el papel que habéis jugado la asociación Fagus y tú en particular, ¿no?, en su recuperación en nuestra provincia. Pero antes de nada, si te parece bien, cuéntanos qué es un olmo y por qué son tan importantes en la naturaleza y en nuestra cultura también. Pues la verdad que un olmo es una especie de árbol que hay varias especies en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte se encuentran todas, yo creo, y en Europa hay una que es el olmo común, que se llama el olmo común por ser el más presente, y hasta tal punto era común que estaba presente en los materiales de labranza de los pueblos, en las herramientas de cocina, en las mesas, en las vigas de las casas, en las ramas para el ramoneo para que comieran los animales, en un montón de cosas, en lo que nosotros conocemos como la cultura del olmo, porque al final es una especie como con gran capacidad de adaptarse a suelos pues a lo mejor más duros o más blandos o más compactados, menos compactados, aunque necesita un poquito de agua también puede aguantar el verano. Entonces es como que era muy idónea para vivir en lo que sería la provincia de Guadalajara. Y entonces el problema fue que con esto de la colonización, sin darnos cuenta, porque en este caso no sé, los estudios dicen que no fue nada premeditado, pero fuimos propagando otros organismos que al llegar, por ejemplo, en este fue el caso de un hongo que cohabitaba históricamente con los olmos de Siberia, y entonces allí como que tenía su propio equilibrio. El olmo y el hongo sobrevivían juntos, interaccionaban, y el problema fue que al llegar el hongo a Europa y conocer a los primos de los olmos de Siberia, dijo, anda, esto se parece mucho a los olmos con los que yo llevo cohabitando miles de años. Pero claro, los olmos no conocían al hongo. Entonces el hongo, como a mediados del siglo pasado, pues exterminó la mitad de la población de los olmos tranquilamente, y luego, al igual que lo hemos visto con el coronavirus, que han ido saliendo como variantes más agresivas y tal, volvió a salir otra cepa aún más agresiva que prácticamente aniquiló la mayoría de los olmos adultos, que se dice rápido, con la cantidad de ellos que había en la península ibérica. Y Guadalajara en particular era una provincia, si os dais cuenta y buscáis un poco en el histórico, las fotos antiguas, el concepto de los pueblos antes no era como el de ahora. No había parques por todos lados con zonas ajardinadas. Aquí había que sobrevivir y se estaba todo el día labrando. Lo último o lo que menos preocupaba en los pueblos era tener un jardín con flores, con no sé qué. A veces había, pero no era la mayoría. Sin embargo, olmas, y digo olmas porque era el nombre que le ponían a los olmos cuando ya eran muy grandes, sí que había muchísimos de los pueblos, que son olmos muy grandes, bicentenarios, tricentenarios o tetracentenarios, que cohabitaban con generaciones y generaciones de la gente del pueblo, dándoles un punto de reunión, un punto de debate sobre la dirección que tenía que tomar el pueblo, dónde realizar la fiesta y tal. Y entonces, en el momento en el que vino la enfermedad, aparte de arrasar medioambientalmente, arrasó culturalmente con muchísimas de estas actividades que se realizaban. Entonces el Ministerio de Agricultura, junto con la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, hace unos 35 años dijo, bueno, ¿qué podemos hacer?
pues vamos a empezar a investigar a ver si hay algún ejemplar vivo en la naturaleza que podamos llevarlo a condiciones controladas, lo que os explicaba un poquito antes, pero hecho con los olmos. Se dedicaban a coger esos árboles, a propagarlos asexualmente, es decir, llevarse trozos de esos árboles, ponerlos todos en una parcela en Puerta de Hierro, en Madrid, y someterles a la enfermedad, e ir buscando de los pocos individuos que quedaban cuáles eran resistentes. Y llegó un punto en el que, como justo acabábamos de empezar con Fagus, en el que patentaron a nivel europeo 7 clones, ¿vale? A partir de esos individuos, que eran individuos de la especie que teníamos en España, que resistían la enfermedad y que ellos querían un poco devolverlo al lugar donde no habían salido nunca. Entonces nosotros nos enteramos, iniciamos los trámites con el ministerio, que por aquí entonces estaba como todo un poco en el aire, porque acababan de desarrollar la patente, pero no tenía muy claro cómo hacer la difusión y la plantación, y conseguimos un ejemplar que lo plantamos en el lugar que creíamos que era más emblemático para aquel entonces, que es la plaza de Bejanque. El próximo día que vayáis a Bejanque, si no lo habéis visto, fijaros en un tronco que hay gigante con una estructura de hierro que lo sujeta. Esa fue una de las últimas olmas vivas de la provincia, que albergó muchísimas fiestas en la propia ciudad, y entonces hicimos una jornada en torno a ese árbol, plantamos otro resistente y a partir de ahí ya sembramos la semillita de recuperar los olmos en la provincia. Y bueno, por lo que cuentas, esta estrategia que se ha seguido en España parece que está funcionando, ¿no? Más o menos, ¿no? Uh-huh. ¿Se diferencia mucho de lo que han hecho nuestros colegas europeos? Pues buena pregunta, porque muchas veces tendemos a pensar, joder, qué brutos somos en España, es que no hacemos las cosas bien, no sé qué. Y este es un ejemplo típico de todo lo contrario. La estrategia que siguieron en Europa fue totalmente distinta. Ellos cogieron el olmo que tenían, el olmo común que era el mismo que el nuestro, lo mezclaron, lo hibridaron con otra especie de un olmo de montaña que le afectaba menos la enfermedad, y con el propio olmo de allí de Siberia. Entonces sacaron un nuevo híbrido que resistía a la enfermedad, pero es una especie totalmente distinta, que no estoy diciendo si está bien o si está mal, pero no, los esfuerzos no fueron encaminados en recuperar y conservar la propia especie que ahí había. Claro, es verdad que en muy pocos años empezaron a devolver a las plazas de los pueblos y tal olmos que resistían, pero no la especie originaria. Sin embargo, en España la estrategia fue más a medio y largo plazo, y el trabajo que ellos desarrollaron fue el de, no, vamos a ver algo que va a ocurrir de manera natural, de manera espontánea en la naturaleza, que es aquellos individuos que sean capaces de sobrevivir a la enfermedad, serán los que más se reproduzcan y dejarán descendencia, básicamente tendrán más hijos. Entonces, pues eso que llevaría su cauce natural, en la investigación pública lo que hizo fue, en España, adelantarlo. Y claro, a corto plazo costó más llevarlo a cabo, pero ahora en Europa y sitios como Inglaterra, que tienen un montón, los compran por miles estos olmos, porque les interesa un montón, porque es la especie original con clones que son resistentes, no otra especie. Entonces los objetivos de utilizar, no puedes usar igual una especie que venga de la naturaleza, que son clones, que es la misma especie, que una que ha sacado nueva. Los objetivos tienen que ser distintos. Bueno, punto positivo para España, ¿no? En sí. este caso. Pese a que no había muchos recursos encima. Daros cuenta del trabajo de campo que hay detrás y de búsqueda y de todo. Sí, un trabajo largo y duro, seguro. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el papel de Fagus en concreto? De manera concreta, el papel de Fagus en este proceso de recuperación del olmo en Guadalajara. Pues fíjate, nos enteramos de que habían sacado ya los clones, que los estaban patentando, que tenían ganas de intentar hacer cosas con ellos, y llevamos a cabo la jornada en Guadalajara. Y a partir de ahí nos contactó otra asociación otra asociación medioambiental que funciona muy bien en Guadalajara, que es Micorriza, y dijeron que les interesaba, que les gustaba mucho, que en su zona había también muchos olmos y que querían colaborar. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a abrirlo al resto de asociaciones, e invitamos a Ecologistas en Acción, a WWF y a Egítalos, y entonces formamos lo que llamamos el proyecto Un Olmo, 1000 Historias, porque a la sombra de cada olmo de los que había en la provincia de Guadalajara seguro que ocurrieron miles de historias, y nosotros lo que intentamos fue decir, venga, vamos a coordinarnos para buscar, un poco para ayudar a hacer el trabajo de búsqueda de campo, y otro poco también para ayudar a los municipios y a las asociaciones que quisieran a solicitar esos olmos, a hacer la gestión, ayudarles a hacer una jornada para contarlo, porque al final lo que tú les estás devolviendo es un monumento natural. Y entonces es algo que hay que intentar transmitirle a la gente de la zona. No es un árbol per se al uso que se pueda plantar y ya está. Es algo que históricamente tiene muchísima importancia, y que un poco ahí hace falta una labor de dar a conocer, poner una placa, contarlo para que tenga una relevancia. Entonces, durante muchos años, todas las asociaciones medioambientales, ecologistas de Guadalajara y tal, estuvimos coordinados trabajando en la recuperación de los olmos en las plazas, básicamente, y a partir de ahí ya salieron iniciativas de WWF, de Micorriza, de buscar zonas de riberas donde plantar los olmos y tal, y eso fue un poco a la labor. Y entiendo que la esperanza es un poco que estos olmos que se han plantado, que a lo mejor son pocos en proporción a toda la superficie que podría ocupar el olmo en España,
pero van a generar una serie de semillas que probablemente muchas de ellas tengan la capacidad de superar también la grafiosis, ¿no? Cuando la contraigan o no. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que recuperar una especie entera a partir de 7 individuos es complicado, porque lo hemos visto, por ejemplo, con el lince, que lo cuentan mucho, ¿no? Que quedan muy pocos individuos, ha habido un cuello de botella, porque se ha perdido mucha variabilidad genética. Entonces, a partir de esos 7 individuos como tal, no se podría recuperar una especie entera. O sea, biológicamente la teoría dice que no. Entonces, es verdad lo que tú dices, que una vez que empiezas a favorecer que haya individuos que son más resistentes, empiezas a incluir en la propia naturaleza su característica de resistencia. Pero claro, ocurre una cosa, que todavía no se conoce esa característica de resistencia, entonces estás favoreciendo un proceso que desconoces. Entonces el Ministerio y la universidad siguen investigando un poco para conocer cuáles son las condiciones o las características que le otorgan esa resistencia e intentar poder ir un poquito más rápido aún, generando a lo mejor más clones que los que ahora mismo se tiene. Pero en cualquier caso, desde luego, es un adelanto brutal, porque estamos hablando de que en 30-35 años, que a lo mejor en tiempos de una especie humana son muchos, porque puede ser un tercio de la vida o la mitad de la vida, para la naturaleza ha sido un gran adelanto. Bueno, pues nada, desde aquí deseamos suerte a los olmos de Guadalajara y de toda España y de toda Europa, ¿no? Para que superen esta enfermedad invasora. Y dinero para investigar. Y pedimos más dinero para la investigación, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, Santi, queríamos comentar contigo también el tema de la Federación AMEGU, ¿no? Que yo creo que aquí ya se aprovecha otra vez para juntar pasiones diferentes, ¿no? Una de ellas sabemos que es la naturaleza, y otra pasión que hemos comentado antes en tu sinopsis es la escalada también, ¿no? Entonces, ¿cómo se unen estas dos pasiones y qué es la Federación AMEGU? Sí, la verdad que este es el proyecto en el que más estoy, uno de los que más enrolado estoy ahora mismo, porque si lo habéis visto ahora, por ejemplo, con las Olimpiadas, que hemos sido campeones del mundo en escalada, la primera vez que se hacen las Olimpiadas y vamos y lo ganamos. Nuestro Alberto, increíble, es una cosa brutal. Y eso, por ejemplo, genera muchísima escuela de un deporte que ya de por sí en los últimos años estaba a la alza. Obviamente todos los deportes están a la alza, menos mal, necesitamos una sociedad sana y que haga deporte y que disfrute de la vida más allá del trabajo y todo, pero la escalada no se estaba quedando atrás. Lo que pasa es que la escalada tiene una peculiaridad, y es que la que puedas hacer en interior, en polideportivos como el que tenemos aquí en Marchamalo, está muy bien porque solo tienes que gestionar ese espacio, que además puede ser público o privado, pero no sale de ahí. Pero una vez que lo llevas a la naturaleza es más complicado, porque son en sitios donde las condiciones que hay son los requisitos necesarios, no es como salir a andar, que puedes ir por cualquier lado, o montar en bici, que también puedes por cualquier lado. Tiene que ser en lugares donde haya grandes paredes de roca o pequeñas paredes, pero haya roca, que son ecosistemas como muy frágiles, porque al final sobrevivir en la roca siendo planta o siendo lagartija es muy complicado, y de repente que te metan, por ejemplo, el caso aquí de Patones, que es Guadalajara, aunque todo el mundo piensa que es Madrid, pero bueno, es Guadalajara y está muy cerquita, a lo mejor de repente un sábado pueden pasar, o un fin de semana pueden pasar por allí 2.000 personas por una pared y una senda de 1,5 metros. O sea, eso es mucha presión, y cada vez más. Pero claro, tenemos que, aquí hay dos opciones: esperar a que la administración llegue y diga se acabó, esto es insostenible, escaláis en rocódromos, o decir, joder, vamos a organizarnos, vamos a intentar sacar adelante iniciativas que ayuden y que promuevan a ver dónde podemos escalar, de qué manera, qué cantidad y en qué condiciones. Y entonces ahí surge un poco la Federación de AMEGU, que es Asociaciones de Medio Ambiente y Escalada de Guadalajara, donde los clubes de la provincia nos hemos unido para intentar sacar adelante, junto con otras asociaciones medioambientales o colectivos de cualquier tipo que quieran, pues sentarnos, generar una mesa de debate con la administración, con los ayuntamientos, con los propietarios particulares, establecer un poco una estrategia de hacia dónde vamos a ir a escalar, o sea, qué sitios se pueden escalar, de qué manera y tal, e intentar conseguir un tipo de escalada sostenible en la provincia, porque si no, esto pues al final, yo entiendo a la administración, al final si tú haces el análisis de impacto dices más vale que no escalen, porque al final es mucha presión. ¿Y qué tal es la perspectiva ahora mismo? Pues fíjate, esto es complicado porque al final poner de acuerdo a tanta gente siempre es un reto en cualquier disciplina. Mía, nosotros somos 7 hermanos, y cuando tenemos que ponernos de acuerdo, y somos 7 hermanos que nos hemos criado con 9 años de diferencia que se llevan entre el mayor y pequeño, y entre los 7 muchas veces ponerse de acuerdo y dices, joder, tengo que ceder mi opinión a la mayoría, y dices, bueno, venga, vale, pues la cedo porque son mis hermanos y tal, pero claro, si eso lo llevas a cualquier escala pasa lo mismo. Entonces, claro, la escalada encima es un tema peliagudo, porque los conservacionistas, claro, hay muchas especies que de repente, muchas aves que, como bien sabes, han elegido la pared para criar porque allí no llegan los depredadores, y de repente
se tira la primavera entera un montón de gente con los perros abajo ladrando, gritando, oye, que subo, que me caigo, que no sé qué, ahí va un nido, ahí va no sé qué. Entonces encima se hace una presión sobre unos individuos o una planta. Imagínate ser una semilla que nace en una roca, que le llega el agua de Pascuas a Ramos y cuando le llega se le va rápido, se le va por tal. Entonces como que el efecto puede ser mayor aún si no se tiene cuidado. Y luego hay mucha gente que no entiende de esto. O sea, la escalada, yo que llevo escalando más de una década, más o menos lo he ido viendo, pero si tú hablas con gente que lleva 2, 3 y 4 décadas, te lo dice, ha pasado de ser una forma de vida a un deporte de moda. Entonces, claro, ya no es voy a la naturaleza y hago montañismo y escalo y subo. Ya no solo es eso, sino también hay mucha gente que con empresas que ya ponen al alcance material mucho más barato de escalada, no voy a decir nombre para no darle publicidad, pero yo creo que todos conocemos una típica donde todo el mundo va y dice, empieza a salir a correr, mis mallas, mi zapatilla, mi no sé qué, empieza a escalar, mis pies de gato, mi cuerda, mi no sé qué. Pues al final lo que hace es que entre eso y los rocódromos, personas que no tienen ese sentimiento de apego o no lo tienen tan arraigado con la naturaleza, de repente salen y pues eso, basura en el campo, presión en los nidos, me molesta este árbol, lo arranco, no sé qué, y además en zonas muy concretas cerca de las rocas. Entonces, claro, poner de acuerdo a la gente que quiere defender eso a toda costa, la gente que le da igual, que lo único que quiere es salir a escalar, gente que son propietarios, que tienen derecho a tener su parcela y que de repente se le llenan de un montón de gente, municipios que se ven desbordados porque el sábado aparcan 50 coches en caminos en pleno verano, que con mayor incendio veremos a ver, y luego no hay nadie en toda la semana, dejan toda la basura, pero y allí no tienen camión de la basura porque no hay tanta gente censada. Entonces el reto es difícil, pero es verdad que hay un grupo de gente que estamos muy motivados, que tenemos muchísimas ganas y que queremos sacarlo adelante, sobre todo no tanto por nosotros, sino por las generaciones que vengan detrás, porque creemos en la escalada como una forma de vida, o incluso, aunque yo os lo recomiendo, si no habéis escalado nunca, iros un día con Jorge al rocódromo y tal, o ir a algún... Hay muchos rocódromos en Guadalajara, en Meco y tal, porque la sensación de escalar es maravillosa y la naturaleza más. Entonces no queremos quitarle la oportunidad por hacerlo mal nosotros a día de hoy a las generaciones que vengan detrás. Esa es mucha motivación. No sé qué va a pasar, pero... Por ello tú puedes. Bueno, Santiago, muy interesante muchas gracias. Entrevista. Si te parece, vamos a proponerte ahora una idea un poco más interactiva. Hemos preparado algunos sonidos de aves. Vale. Para intentar saber a qué especie pertenecen y también conocer algo más de información sobre ellas. Vale. Empezamos por una que creo que tiene una historia curiosa y con relación con esta zona en la que vivimos. Vale. Aquí puedo pedir el comodín de Jorge, ¿no? Si no me lo sé. Sí, sí, sí. A ver. Eso parece el sonar de un barco, ¿no? Más que un pájaro. Parece. Es la típica onomatopeya que nosotros utilizamos para hablar de esta especie, el autillo, que es uno de los búhos más chiquititos de Europa, que viene a reproducirse aquí en primavera y a pasar con nosotros el verano, y que, por ejemplo, podemos oír en las noches de verano dando un paseo alrededor de la piscina. En esos árboles muchas veces está la oportunidad de escucharlo, y de primeras no lo asociarías a un ave. Es verdad que hay otro canto muy parecido, que es el del sapo corredor, que también está en el canal, pero al final eso es el sonido que ellos hacen. Y por ejemplo, en Marchamalo, ahí en la piscina, con el ayuntamiento instalamos una caja hace unos años para darle la oportunidad de que si queremos tener árboles sanos, grandes y no quedáis y tal, necesitamos proporcionarles a los pájaros un sitio. Pues allí les instalamos uno de estos refugios. Claro, el autillo es una especie de troglodita. Esto quiere decir que nidifica en agujeros. Entonces árboles sin agujeros no le valen para nidificar y hay que poner cajas nido. Es una especie insectívora, por cierto, una especie que nos ayuda a controlar las plagas de insectos en nuestros pueblos, o sea que una especie maravillosa. Bueno, seguimos con nuestro próximo sonido. Esta es más fácil de escuchar las noches de verano, cuando estás durmiendo con la ventana abierta y de repente pasa chillando. Esto es la lechuza común, la habréis visto en Harry Potter, seguro, está blanquita, con tonos así amarillos, dorados y tal, que es espectacular. Y todavía queda algún tejado, que conocemos alguno en el pueblo donde crían, y fíjate, esta especie a mí me sorprende muchísimo porque come principalmente roedores. Y entonces, claro, hay mucha gente que tú le preguntas, ¿en Marchamalo hay roedores? ¿Hay ratas en el pueblo? ¿Hay ratoncitos? No, que va, a día de hoy ya. Y si esta especie está aquí es porque en parte
tiene comida y gracias a que está cumpliendo con un trabajo muy bueno de control de esas propias poblaciones, o sea que, y además es súper bonita. Y una especie con mucha mística, porque este sonido que habéis oído, que no parece muy bonito, ¿verdad? A priori, pero sí que es algo misterioso, ¿no? Y claro, cuando es una especie que además suele nidificar en las torres de las iglesias o también en cementerios, asociar este ruido al mundo de los espíritus, de los muertos, pues siempre ha sido muy mágico, ¿no? Y es una especie a la que se le ha tenido también mucha manía por ese motivo, por otro lado, pero otra especie preciosa, maravillosa y también controladora de plagas, así que especie amiga también. Seguimos con un tercer sonido. Seguro que lo hemos escuchado todos. Este es súper bonito, también un indicador de que la primavera está aquí, de que hay un montón de aves quitando los mosquitos de encima, intentando alimentar esos pollos que crecen sobre los nidos de barro, debajo de los tejados de las casas. Esta es la golondrina, que la verdad que es un canto precioso, ¿no, Jorge? Precioso, y también, pues como tú dices, ¿no? Te evoca la primavera y además... bueno, pues otro amigo nuestro, ¿no? Una especie que siempre nidifica en construcciones humanas hoy en día y que, aunque es verdad que mancha algo porque los pollitos hacen caca debajo del nido, ¿no? Hacen estos típicos nidos de barro en las casas, es también una especie súper amiga, porque se calcula aproximadamente que un nido de golondrina con sus 4 o 5 pollitos y sus progenitores en un día pueden consumir cerca de 1000 insectos, 1000 pequeñas moscas o mosquitos. Luego, especie amiga total también. Seguimos con nuestro siguiente sonido. En este caso, sobre todo, podemos escucharlas en los alrededores de la plaza de la torre de la iglesia, sobre todo en junio, julio, una población enorme de pájaros con forma de ballesta, negros, pura aerodinámica, llamados vencejos, que son como un poco los primos de las golondrinas. Lo que pasa es que en este caso ellos utilizan huecos y cavidades de los tejados para habitar y vuelan más alto. Y además tienen un sistema curiosísimo, ¿no? Para alimentarse. Jorge, ¿nos cuentas? Bueno, lo que hacen ellos en concreto es que jamás se posan. No se posan para alimentarse, desde luego, porque siempre se alimentan en vuelo. Por supuesto, comen también insectos como las golondrinas. Construyen su nido con materiales que recolectan también volando. Usan su saliva para apelmazarlos, pues imaginaos pelusas de los chopos, material vegetal en general, ¿no? Plumitas, bueno, muy interesantes, y además no se posan para nada más que para incubar a los huevos. En su vida no se posan para nada más, ni siquiera para dormir. Cuando llega la hora de dormir, cogen altura y duermen, pasan la noche a mucha altura, y cuando amanece, pues bajan y a seguir con su vida, ¿no? Una especie muy interesante, una especie migratoria y una especie que evoca el verano también, ¿verdad? Bueno, y terminamos con el sonido de una especie que tiene relación con la iglesia de Marchamalo. Por San Blas. La cigüeña, verás. Este es el crotoreo típico de las cigüeñas, que todos asociamos a Alto de los Campanarios, pero que la tenemos como la cigüeña común, cigüeña blanca, y es de los pocos municipios de Guadalajara que tienen cigüeñas. O sea, esta zona, porque al final un ave que era súper común ha quedado muy ligada a los restos de comida de la especie humana, a vertederos y tal, y entonces la gran parte de la provincia no tiene cigüeñas. Y eso que es un animal súper emblemático. ¿Qué haríamos si no tuviéramos cigüeñas? ¿Qué haríamos? ¿Quién traería a los bebés, no? Por ejemplo. Que, por cierto, San Blas fue el 3 de febrero. O sea que ya tiene que estar por aquí la cigüeña, ¿no? Seguramente sí, ¿no? No me da tiempo de mirarlo porque me voy de noche y vengo de noche, pero sí, estará por aquí. La semana pasada vi una docena de ellas sobrevolando por la gasolina. Buen dato. Sí, eso tiene que ver yo también vi alguna. Aquí es uno de los ejemplos típicos que estamos viendo de que las migraciones cada vez se reducen más porque las condiciones ya no son tan extremas, los inviernos ya no son tan inviernos, aunque es verdad que los veranos siguen siendo unos veranos y cada vez peor, pero hay muchas de las aves que o no bajan tanto hacia África o incluso ya se quedan por aquí casi todo el año. O sea que sí, desde luego tiene que estar ya por aquí. Sí, en realidad probablemente las cigüeñas de Marchamalo pasan todo el año aquí en Marchamalo ya. Sí, eso pasa mucho con las cigüeñas del centro de España, Es muy común. Bueno, tenemos que ir terminando, pero antes quería pedirte un favor. ¿Qué nos recomendarás? ¿Algún lugar aquí en la provincia de Guadalajara que nos podamos perder? ¿Un rincón que a ti te encante por lo que sea? Que no deberíamos perdernos, que podríamos ir a conocer. Pregunta muy difícil, porque si os dais cuenta,
la propia provincia alberga una pequeña representación de lo que es la península ibérica en sí, porque tiene como los suelos ácidos, los suelos que serían muy básicos, característicos de la parte oeste de la península ibérica. También tiene suelo calizos, que son más representativos de la parte este, y además tiene zonas muy lluviosas como la Sierra Norte o un poco el Alto Tajo, y zonas muy secas como Illana. Entonces, como que sin salir dentro de los límites geográficos de la provincia, podemos ver multitud de ecosistemas. Pero si tuviera que hablar de algún sitio especial, yo creo que una visita obligada al Alto Tajo, sin lugar a dudas. Yo he viajado poco, he viajado menos de lo que me gustaría, pero he salido y he conocido muchos ríos y tal, y para mí ahora mismo el río más bonito del mundo es el Alto Tajo. O sea, el río Tajo en su cabecera es espectacular, cualquiera de los sitios donde vayas. Y si ya encima vas y te sumas a alguna fiesta cultural como la de los gancheros o algo así, te empapas un poco de la zona y tal, yo 100% recomendable. Bueno, y a nivel de todo el país, ¿alguno al que deberíamos ir aunque fuera una vez en la vida? Recomiéndanos. Me va a sonar un tópico, pero es una pregunta súper complicada porque estamos en uno de los lugares más privilegiados del mundo en lo que a naturaleza y roca respecta, pero es verdad que le tengo un especial cariño a León. Para mí León es la pequeña gran desconocida, y toda la parte de la cordillera cantábrica de León es salvaje, es espectacular, y a cualquier sitio que vayas vas a disfrutarlo un montón. Pues tenemos que dejar aquí, Santiago. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber estado hoy acompañándonos acá en nuestro taller de radio de Marchamalo. Esperamos que tus proyectos y todos los sueños que sigues los puedas cumplir en la vida. Gracias por tanta información también que muchos desconocíamos y nos ha quedado clara a muchísimos. De verdad, para nosotros es un orgullo tenerte acá. Esperamos poder volver a contar contigo en una próxima entrevista. Santiago, mil gracias. De verdad que le agradecido soy yo, porque es verdad que yo he hablado ya en la radio y en la tele muchas veces en nuestros proyectos, pero nunca he ido a hablar de mí y de mi libro. Entonces, como que ha sido una tarde muy especial, yo he estado muy a gusto, agradezco muchísimo que haya este tipo de iniciativas y que las promulguéis, y que por favor que no decaiga el ánimo, porque aquí hay un proyecto súper bonito que tenéis que seguir caminando con él para que podamos disfrutarlo a través de todos los programas que hagáis. Así que muchísimas gracias. Bueno, a todos mis compañeros también muchas gracias, y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.